Muy buenas Se puede tardes. grabar. Mayo, hay que poner a grabar. Ya está metido. Ya, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la quinta conferencia del grupo de geometría de este año 2024. Antes de iniciar y agradecer al profesor Luis Castillo por haber aceptado la invitación, sí, voy a hacer un pequeños anuncios publicitarios. El profesor Pablo Bueno, docente de la Universidad de Barcelona, físico, investigador en física teórica, nos visita el día miércoles 20 del año en curso, del 20 de marzo, y nos va a colaborar con una conferencia física en la Universidad Central. La conferencia será en el auditorio de la Facultad de Química, sí, y el tema va a ser ¿cuántas dimensiones tiene el espacio-tiempo? Les invitamos a participar. Es un investigador de renombre a nivel internacional en el área de física teórica, ¿sí? Eh, Adicionalmente, comienzo haciendo propaganda porque la semana del 6 al 10 de mayo vamos a tener un encuentro que lo hemos denominado Geómetras desde la línea ecuatorial, en el cual tendremos expositoras, investigadoras internacionales, todo por la plataforma Zoom. Entre esas está la profesora Paola Comparini, quien es un referente en la investigación sobre superficies K3, investigadora del Centro de Excelencia en Geometría de la Frontera, ¿sí? Adicionalmente, tendremos a Juliet Prieto, investigadora de la Universidad de, se me escapó el nombre, bueno, investigadora reside en Italia, y así algún grupo más de investigadoras de carácter internacional que nos estarán acompañando en esa época. Estaremos informándoles sobre este evento. Este evento se desarrollará de forma virtual, pero presencial en la Escuela Politécnica Nacional. Estaremos informándoles. Bueno, para dar un poquito de tiempo, bienvenido Luis. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Esta es una casa en la cual buscamos difundir lo que se está haciendo en matemáticas, en las diferentes áreas de la matemática, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Sí? Y el auditorio es tuyo, Luis. Ya. Muchas gracias, Juan. Gracias la invitación. Buenas tardes con todos. Aunque no les puedo ver físicamente, pero conmigo sé que estamos 14 personas. A ver, les cuento un poquito la idea de esta charla de hoy, de dónde nació. En el curso de probabilidades hay un tema ahí de la división de variables aleatorias. Y claro, en alguna clase salió la idea de, bueno, ¿cuál es la ley de probabilidades de una división de variables aleatorias? Y bueno, ahí trabajando un poco salen algunas cosas interesantes, pero por ahí siempre hay el chico o chica, no recuerdo exactamente, que preguntó, bueno, ¿y eso, profe, usted alguna vez ha visto algo en que se aplique la división de variables aleatorias? Y le conté de este caso, le conté de esto de lo que se llama el análisis de datos envolventes. Pero claro, los datos envolventes no llegan a ese tema de la división como tal de variables aleatorias, pero lo abordan desde otra perspectiva. Y cuando con este joven leímos algo más, pues a mí personalmente me quedó la idea de, bueno, ¿y cómo eso yo lo puedo aplicar en la universidad? ¿O cómo puedo mejorar esta idea de la envolvente, ¿no? de, de unos datos. Sabe hablar así, me Empecé habla por... chino. Hola Edgar, buenas tardes. Creo que tienes prendido el micrófono. Gracias. Entonces, ya, a partir de eso surgió la idea inclusive de presentarlo como un proyecto PIAF, proyectos auspiciados por la facultad, aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, con el profesor Franz del Pozo, que hizo una tesis de doctorado tomando esta idea de los envolventes también.
no tengo muy claro cuál fue su enfoque en el proyecto, pero claro, en lo que hemos trabajado juntos es lo que está aquí. El ingeniero René Carrillo, que también nos ha aportado en el tema de la discusión empresarial de estos resultados, ¿no? Porque, claro, el tema de los datos envolventes tienen más aplicaciones en el tema empresarial. Y bueno, también tenemos a las estudiantes Débora Aguirre, que ya es ingeniera matemática, y la estudiante Lucía Fernández, que egresó el semestre anterior. Bueno, dicho esto, déjenme mostrarles lo que tengo preparado. Estoy mostrando el contenido que quiero mostrarles. Voy a explicarles un poco el objetivo de esta presentación, de este trabajo, algunos conceptos básicos de lo que es la envolvente, eh, y cómo usamos al inicio, aplicamos estos métodos clásicos en los datos de la universidad y claro, nos quedaba la duda de que algo les falta y leyendo un poco más creemos que algo les falta a los métodos clásicos, que hay dos, que ya les explico cuáles. Entonces, trabajando con la chica tesista, llegamos a una idea que le ponemos ahí una propuesta de una elipse envolvente. O sea, ya no solo vamos a construir una envolvente clásica, que es finalmente un poliedro medio abierto por ahí, sino que ya le cerramos a este envolvente y le construimos una elipse. Les voy a mostrar algunos resultados que están hasta perdón, hasta el semestre del 2022. Y bueno, y como estamos en el mes de marzo, voy a mostrarles un indicador algo afín a este mes. Y les voy a mostrar un pendiente que ya no es tan pendiente, pero todavía no tengo los resultados finales y yo confío que esta semana, o máximo la otra, ya logremos entregar todos los pendientes que tenemos. Bien, entonces empezamos por aquí. La idea es implementar un modelo de frontera eficiente, así se llama el modelo, pero que cumpla con esta característica de ser aleatoria, que también hay método clásico aleatorio, si es que cabe la palabra de clásico, que hay un modelo por ahí estocástico que se usa, aunque no es muy difundido, quizás por la poca facilidad de implementarse, y lo vamos a aplicar en datos de la Universidad Central, que es donde se desarrolla este proyecto. En particular, nuestros individuos de trabajo son las facultades de la Universidad Central, las 21 facultades. Está incluida en estas 21 facultades de la Facultad de Ciencias, que creo que somos la facultad más joven y por lo tanto los datos van desde esa época, ¿no? En algunos casos, porque la Facultad de Ciencias estamos desde el 2017 ya prácticamente independizados, pero sí la universidad cuenta con amplia información sobre algunos indicadores que tenemos en la universidad y a nivel global de lo que deben tener las universidades. Entonces, el periodo que les voy a mostrar es del 2010 al 2022. Semestre a semestre, ¿no? Semestre por semestre. Bueno, vamos con algunos conceptos. Me cuentan, por favor, si en la página que voy mostrando va acorde a lo que les voy diciendo, porque a veces suele haber retardos entre lo que uno dice y lo que y se está mostrando, ¿no? Bueno, vamos con algunos conceptos. Este es un pequeño resumen de los métodos de análisis de frontera que se llaman en general. Eh, Estoy moviendo el mouse. En el lado derecho son los métodos clásicos, si es que ustedes quieren, que se llaman los paramétricos, eh, que intentan usar, sobre todo acá abajo en la parte derecha, usar una ley de probabilidades, por eso se les llama un método estocástico, que es lo que les voy a mostrar. Y uno que le llaman determinístico, pero potencialmente no es tan determinístico. ¿De acuerdo? Esos son los métodos que más se utilizan en esa determinación de fronteras de eficiencia. Y algo en los años, cuando revisas la bibliografía, ya también hay métodos no paramétricos, pero que no se distinguen mucho de los paramétricos. Realmente ahí, a mí personalmente me dejaron muchas cosas pendientes, como que algo flojo, ¿no? Por si acaso, los que les gusta el software, en el software R, hay muchos de estos métodos ya implementados. Entonces, es cuestión de revisar la literatura, buscar las ayudas en el software R y encuentras ya los métodos, estos ya implementados
en el software libre R, por si acaso, ¿no? Bueno, a los individuos que quieres analizar, por lo general se les llaman DMUs. Eh, la idea es que son las unidades de análisis, ¿sí? Y se quiere definir una frontera que quizás les meto más adelante con una gráfica, les voy a hacer más ilustrativo, ¿sí? Bien, a ver, el concepto de eficiencia es esta. Tal vez productividad sería una mejor definición, pero la idea es que tú tienes en una organización, tienes insumos y tienes resultados o producción. Entonces, claro, quieres evaluar en qué medida con muchos o pocos insumos logras muchos o pocos resultados. Sobre todo si tú tienes, por ejemplo, una cadena de tiendas y sabes que en una tienda tienes 2 empleados y vendes $1,000 y en la otra cadena tienes 5 empleados y vendes $500, pues algo está descuadrado, ¿no es cierto? Tienes en la construcción tienes 5 albañiles y te hacen una pared al día, mientras que en otra construcción tienes un albañil y te hace 3 paredes al día. Entonces, algo no está funcionando. Pues claro, esa es la idea de productividad o eficiencia que queremos manejar, pero como les decía, esto nació de esta pregunta de ¿y dónde utilizo la división de variables aleatorias, ¿no? Entonces, claro, como matemáticos intentamos generalizar este tipo de cosas y a la cuenta yo tengo la división de 2 variables aleatorias. Ese es uno de los pendientes, adelantándome, ¿no? O sea, estudiar la ley de probabilidad de la producción, la ley de probabilidad de los insumos y, claro, trabajar con la ley de probabilidad de esta división sería lo ideal. Pero como ya nos metimos en esto de las fronteras deficientes, pues nos vamos a alejar un poquito de eso, de la ley de probabilidades de la división, para más bien hablar de la técnica esta de datos envolventes. Pero siempre considerando que en el denominador tengo insumos, entradas, y en el numerador tengo producción, las salidas. ¿De acuerdo? Entonces, esta división siempre la debo tener en mente para la definición de eficiencia o productividad. No sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta o algún cuestionamiento. Este es el concepto que vamos a manejar. Bueno, eso es un índice, ¿no? Sí, al final es un índice, Una pero si lo relación. planteas un poco más genérico, es cualquier división de Claro. algo contra algo. Sí, es la idea de los índices. Ujú, ujú, ujú. Perfecto. Bien, esto se puede hacer mucho más general todavía, mucho más general. Ya no solamente una división de una producción sobre un insumo, una entrada contra una salida, sino puedes trabajarla como una combinación lineal de salidas entre una combinación lineal de entradas, ¿no es cierto? Porque puede ser que tú tienes 2, 3 fábricas, 2, 3 tiendas, pero en la una hay un grupo de empleados de atención al cliente, un grupo de empleados de bodega, etcétera. Entonces, y cómo combinando esos dos tipos de entradas logras una combinación de ventas de productos tipo A, productos tipo B, etcétera, ¿no? Le puedes hacer más complejo todavía esta definición de productividad, ¿de acuerdo? Y claro, ahí la idea sería, ¿cómo maximizo esta productividad? O sea, ¿qué combinaciones lineales de las entradas y las salidas hacen que la productividad sea máxima, ¿no? Porque yo no quiero solo que una tienda me venda más que la otra o viceversa, sino que en general yo logre una eficiencia global máxima, ¿no? Obviamente este problema tiene ciertas restricciones, una de esas y es más bien por facilidad que se hace que esta división sea menor que uno. Y cuando ven el problema así, cuando se le ve así, cae dentro de los problemas de lo que como matemáticos o algunos de los matemáticos habremos estudiado un curso de investigación operativa o programación lineal, como le suelen llamar.
y resulta que no es más que resolver un problema de este estilo con restricciones. Y lo cual, metiéndole en un buen simplex, en teoría está resuelto, ¿cierto? Bien. Claro, y con esta idea que les digo de esta idea de la programación lineal, que hay gente especializada en eso, pues se construye, no sé si logran ver el mouse que se mueve por la línea azul, eh, se construye la frontera eficiente, ¿sí? Que básicamente, para hacerlo muy rápido, es ir buscando los que están más a la derecha, más a la izquierda y más arriba, bajo el supuesto de que el eje X es las entradas y el eje Y es las salidas. Entonces, esta técnica lo que hace es construir esta frontera eficiente, que se le llama, y no sé si se percatan que hay una línea que nace del origen, y háganse la idea de que esta línea que nace del origen y está diagonal, la voy como que acostando, si es que cabe la palabra, hacia la frontera, y el primer punto que tope de esta frontera se denomina el punto eficiente. Esa es visualmente la estrategia de esta metodología. Entonces, claro, una vez que ya logro ver el punto más eficiente, el DMU, que le llaman aquí el DMU más eficiente, pues ya tengo con quién comparar al resto. Y la idea ahora es, respecto de este óptimo, ¿cómo está el resto? ¿Cómo está el resto de DMUs? Aquí quizás en el lado derecho les muestro la misma idea, ¿cierto? Sin embargo, y recuerden un poco en el tema de la programación lineal, a través del dual se puede hablar de holguras, entonces siempre es un más menos, ¿no? Entonces, claro, en función de la eficiente, ¿cómo me encuentro con el resto? Ya, hasta ahí la primera parte de lo que estábamos investigando, pero decíamos, hey, ¿por qué siempre esta unidad tiene que irse a la frontera? Claro, un buen gerente tendría que planificar con los mismos recursos lograr más producción. Entonces, ¿hasta dónde tiene que irse? Tiene que irse al lado izquierdo, tiene que irse siempre para arriba. ¿Y qué tal si cae? Y nótese que esta frontera hacia el lado derecho y abajo está abierta. Entonces, eso le da libertad a una unidad, a una DMU, aumentar sus recursos y quedarse con la misma producción. O sea, puede moverse a lo largo de todo este semipoliedro, pseudopoliedro, ¿no? Porque es abierto. Puede caer tranquilamente, una mala racha en esta tienda y se cae, ¿de acuerdo? Entonces, esta frontera abierta no me sirve mucho para lo que queríamos. Entonces, aquí no lo presento, pero hay una técnica parecida que se llama la técnica de Markowitz o el tema de estos modelos de Markowitz, que construyen una frontera muy parecida. Les voy a mostrar más adelante unos resultados. Lo que hacen es simplemente cerrarle por la parte de abajo a la frontera. O sea, ya no le cierran con el eje X, sino que le cierran por la parte de abajo. Pero igual le dejan abierto por el lado derecho. No lo presento aquí mucho porque con las pruebas que hicimos con los datos de la universidad, estos modelos de Markowitz utilizan la media y la desviación estándar para construir la envolvente. Y cuando construimos la envolvente, la variabilidad de los datos que tenemos es tan grande que la envolvente es demasiado abierta. Entonces, en el proyecto descartamos las envolventes de Markowitz. Pero les voy a mostrar un resultado de lo que, digámoslo así, falló con los datos nuestros. Bien, veamos qué pasó con los datos de la universidad, que es lo que creo nos interesa. Para los indicadores, para elegir los indicadores, tomamos esta referencia, es una de las autoras de esta referencia es la profesora Alba Pérez, es docente de la Facultad de Economía. Con un grupo de profesores hicieron esta publicación. De lo que tengo entendido, es una propuesta de indicadores que las universidades deberían evaluar para temas de acreditación. Entonces, ella nos tuvo la bondad de pasarnos la referencia de la página web donde está publicado este.
no sé si llamarle manual, pero sí es una lista de indicadores y está la justificación de cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, tomamos esto como referencia de indicadores para en función de estos indicadores ver qué datos tenemos en la universidad. Tenemos varios y bueno, no muchos, pero sí tenemos varios de los que aquí se proponen. Aquí un ejemplo de indicadores: equidad de género, titularidad de docentes. Bueno, yo personalmente no logro leer el que está a la derecha porque me tapa la barra del Zoom. Espero que ustedes sí lo puedan leer. Aquí hay otros: presupuesto para actividades de investigación, equidad de género en estudiantes, presupuesto asignado a actividades, etc. ¿De acuerdo? Estos son los indicadores que esta propuesta de estos profesores auspiciados por CEDIA, por cierto, la hacen, ¿no? Para evaluar las universidades. No sé si se logra ver, pero aparte de la definición, el fundamento, también tienen la forma de cálculo. Ojalá se pueda ver, a grosso modo, ahí cómo se calcula el indicador, ¿cierto? Están las fórmulas en todo caso. Para mostrarles el ejercicio que está hecho, voy a mostrarles justo este que dice equidad de género, pero en docentes. Y básicamente es dividir el número de docentes mujeres para el total de docentes. ¿Sí? Bien. Esta es la aplicación del método clásico de la frontera eficiente DEA. Y como ven, por ahí se logran ver unas Fs, son 21 facultades. Entonces, sí está como que muy pegados hacia la parte de arriba, como que hay algunas que con pocos docentes en total tienen muchos profesores, profesoras, no sé, mujeres, y hay otras que con más tienen más profesoras mujeres, ¿no? Sí, bueno, cuando estábamos analizando estos resultados, recuerden que hay facultades que predominan mujeres. Me parece que son biología y medicina, no estoy muy seguro, si hay algún colega por ahí que me corrija. Pero claro, sí hay facultades que predominan mujeres y en las otras, como la nuestra, por ejemplo, que la gran mayoría hombres, ¿no? Eh, Me parece que es esta de aquí, la F3, la nuestra. Otro detalle que quería comentarles es que por fines de escala y que los modelos queden mejor, no trabajamos con los datos originales, el número, sino que los trabajamos con logaritmos. Nos ayudó muchísimo para el manejo de los datos, no trabajarlos directamente con los números, sino con los logaritmos de los números, ¿no? Entonces aquí está en el eje Y, mujeres, y acá en el eje X, el total de docentes. Pues claro, la frontera eficiente la construye y puedes empezar a hacer los análisis que les comentaba, ¿no? Si yo quiero mejorar este indicador, pues manteniendo la misma cantidad de docentes, ¿cuánto me falta para lograr estar en una cuestión eficiente respecto del resto, obviamente, ¿no? Ojo, porque esto también, este método es respecto del resto. Recuerden que la idea es desde el origen trazar una diagonal, bajar esta diagonal a ver hasta cuál punto, el primer punto que se tope, ¿no? ¿De acuerdo? Y este sería como que el ideal, porque con pocos docentes logra una cantidad de mujeres, ¿no? Pero obviamente sí hay que trasladar esta idea natural de interpretación al contexto del indicador. Este es el método de Markowitz que les comentaba, que considera en cambio la media y la desviación estándar, pero no sé si se percatan, es una frontera demasiado abierta, demasiado abierta. Y claro, no les ubica a las facultades en la técnica de análisis de aquí es el punto que más se acerque a este vértice. Ese es el concepto de mayor eficiencia, porque logra un buen promedio con la menor variabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, los colores, por si acaso, son por las 6 áreas o 5 áreas que tiene la universidad, ¿no? Entonces, a este no le prestamos mucha atención porque, como les digo, nos daban resultados no tan alentadores. Bien, entonces, bueno, la propuesta que trabajamos, y es lo que motivo que les quiero mostrar ahora, es construir una elipse, o sea, porque tenemos varios problemas en los métodos anteriores.
Aquí, por ejemplo, el tema, lo que se suele llamar la endogeneidad, es decir, hay un efecto aquí en la tendencia. La tendencia que están siguiendo los datos debe tener algo. O sea, el hecho de que parece que hay una línea recta aquí o que hay una parábola aquí, no sé, debe haber algo y ese es un problema que los estudiosos del DEA le hablan como la endogeneidad, ¿no? Es el tema que suelen tenerle también, o sea, esta tendencia marcada siempre creciente que se suele presentar. Entonces, qué efecto tiene esta tendencia? El otro tema es el tema de que es abierto, tanto en esta clásica del DEA como en la de Markowitz, las fronteras son abiertas y sí me deberían decir, claro, ¿y por qué no? Por ejemplo, aquí en la método clásico, lo que les decía, trazo una recta diagonal y la voy bajando hasta que me tope la frontera. ¿Y por qué no por abajo? Porque en lugar de hablar de eficiencia, el que con más recursos logro más producción, hey, pero por el otro lado también debería yo también podría hablar de alguna la menos deficiente, ¿no? Ojo, en ese concepto de eficiencia de resultados dividido para insumos, ¿no? En ese concepto, con la interpretación que corresponda al indicador que estás analizando. Bien, entonces, claro, porque si yo le veo por abajo y trazo una diagonal y la voy subiendo, pues ¿qué sentido tiene esa, no? Y me topo con esta. ¿Y esta qué me está diciendo? Esta F3, no sé si logran ver lo que estoy moviendo el mouse. Esta F3, ¿qué me está diciendo? Y además está bien lejos del resto. Entonces, algo me tiene que decir eso. Entonces, tengo varios problemas. Es abierto, no consideramos la endogeneidad y estos que están abajo, algo les pasa. Entonces, con estas ideas dijimos, cerrémosle a la envolvente. Y cerrarle el envolvente implicaba hablar de una frontera manejable, obviamente. Podría hablar de cerrarle de alguna manera, pero quizás desde esa perspectiva de construir una elipse nos resultaba más cómodo y fácil de manejar. Bueno, entonces, ¿qué tiene este modelo? Primero es construir una envolvente sencilla y en cierta forma determinística, porque la ecuación de una elipse es bastante sencilla de manejar, no hay muchas complicaciones por ese lado. eh, que incluye el efecto de todas las unidades. Eso significa incluir no solo las de arriba, sino también las de abajo. Determinar también que nos permita determinar las más eficientes con esta idea que les conté, las menos eficientes también. Y otro detalle que me permita, porque los modelos estocásticos de frontera eficiente, si bien van construyendo un modelo medio lineal, con algunos temas de los modelos lineales generalizados, eh, todavía no tienen o al menos en lo que conversé y investigué, no había una forma de construir una banda de confianza para estas envolventes. Entonces, la idea era intentar también construir una banda de confianza para la envolvente. O verosimilitud confianza, dependiendo del método que uses para modelar la endogeneidad, la tendencia que les comentaba. Y otra es que me permita estimar la eficiencia o no eficiencia de cada unidad. Porque hasta ahora, como les comentaba hacia acá, quizás les muestro este gráfico que es más sencillo, las deficiencias se la calculan, que hay de dos tipos, ¿no? Hay la que se calcula en sentido horizontal, es una, la que se calcula en sentido vertical es otra, y la que se utiliza estos métodos de la investigación operativa para una especie de eficiencia diagonal, ¿no? Hacia dónde deberías caminar es la idea. Sí, ahí se usan los métodos de investigación operativa. Entonces, claro, hay tres tipos de eficiencias, ¿no? De esta que se calcula de manera horizontal, otra vertical y una que es una diagonal, optimizando la distancia. Sí, la distancia óptima que se llama. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos elementos nos llevó a concluir que tenemos que hacer una elipse. Una elipse que como les muestro aquí, es bastante sencilla construirla. Tenemos, recuerden, n puntos muestrales. En nuestro caso son 21 facultades. Bueno, el tema del tiempo ya les voy a mostrar cómo lo incluí el tema del tiempo, porque son como 12 semestres, pues, ¿sí? Pero a la cuenta tengo 21 facultades que
que voy a evaluar este indicador. Entonces, tengo que incluir esta parte de la endogeneidad y tengo la ecuación de una elipse que le estoy mostrando ahí, bastante sencilla de construir, por cierto. No hay mucha ciencia en ese tema. Tengo un punto de origen, el HK, tengo valores de la frontera que es XY, y tengo el ángulo que va rotando para formar la elipse, ¿no? Y es una ecuación que iguala a 1. El A y el B quizás son los parámetros a determinar con los puntos dados, ¿no? Ese es el tema. Con los n puntos dados, solamente el H y el K, ya les voy a mostrar cómo le establecimos. El X y Y son las incógnitas para construir la elipse y el A y el B serían realmente los parámetros a estimar para resolver este problema. Bien, entonces, partamos viendo cómo se construye el modelo. Pues aquí tengo un esquema en XY clásico y aquí intento representar los 21 puntos, muy esquemático por cierto, de las distintas facultades. Recuerden, el eje X es total docentes, en el eje Y es total docentes mujeres. Entonces tengo estos datos, ¿no es cierto? Y claro, lo que voy a hacer es trazar la tendencia. Y trazar la tendencia no es más que mostrar un modelo de la regresión lineal simple, y ya estaría. Pues ya tengo la tendencia marcada. Eh, ¿Y cómo establezco este punto que necesito para la elipse? Pues fácil. Un teorema muy fácil de la regresión lineal es que la recta de regresión pasa por el punto medio de X y el punto medio de Y. Entonces ya le hice al HK, pues ya tengo el HK, ¿de acuerdo? Entonces, dos elementos ya construidos, la endogeneidad y el punto de origen de la elipse. Otro teorema bien conocido es que la ortogonal a una recta, pues lo único que cambia es la pendiente, y la pendiente de la ortogonal es -1 sobre la pendiente de la original, y entonces ya tengo el otro eje. Lo importante es que ya tengo el otro eje de la elipse, ¿de acuerdo? Y ya, ahora solo me falta ya encontrar el A y el B, que básicamente el A está asociado a la longitud de este segmento, bueno, del otro también, del otro lado, y el B está asociado a la longitud de la ortogonal. Esos son los parámetros que me toca estimar ahora, porque ya los ejes ya los tengo, pero me falta el A y el B, que están asociados a la longitud de los ejes, de la elipse. Muy bien, eh, algunas ideas que tenemos que ir ya empezando a concretarlas. El B tiene que ser lo suficientemente grande para que le tape, le cubra o le envuelva, como quieran llamarle, al punto más alejado de los datos, ¿no es cierto?, en esta dirección. Claro, aquí, bueno, está esquematizado el lado superior, pero podría ser el lado inferior también, ¿no? Es el punto más alejado. El A tiene que ser lo suficientemente grande para que le envuelva al punto más alejado en esta dirección. ¿De acuerdo? Esas son las consideraciones que debemos tener para estimar el valor de A y B que me faltan en la ecuación del hélice. Bueno, esto realmente no resulta tan complicado, es cuestión de optimizarlo y se hace, ¿no? Pero ya en el trabajo nos dimos cuenta de este problemita. No sé si logran ver ustedes el punto P1. Bajo ese supuesto de optimizar A y B, claro, se optimizaba, pero en sentido rectangular. Y siempre nos quedaba, bueno, casi siempre, nos quedaba un punto fuera, porque el A y el B al final te forman un rectángulo. Y hay puntos que sí se te quedan por fuera. Sí, siempre te va a pasar. Quedan puntos por fuera del elipse, y esa no era la idea. Esto significa que debemos ajustar, una vez que ya tengo esta primera solución inicial de la elipse, debo ajustarlo para garantizar de que están envueltos todos los puntos, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que hago? Voy buscando la distancia desde el punto de medias hacia todos los puntos. Y tengo que garantizar de que esta distancia sea menor
que cualquier punto de la elipse, que el punto de la elipse que le corresponda, perdón. ¿Sí? Ahí sí garantizo eso, sé que la elipse le está envolviendo a todos los datos. Si no, es porque el punto está fuera de la elipse. Pues bueno, el problema de arreglar ese no fue tan complicado. Y aquí tengo el esquema de cómo se le arregla. Tomando esa distancia máxima, se ajusta los valores de A y B y ya, garantizo que la elipse envuelva a todos los puntos. Y cumpliendo con lo que yo había pedido. Primero, que tome en cuenta la tendencia de los datos. Segundo, que no solo cubra por la parte superior, sino también por la parte inferior, ¿no es cierto? Y, y se presentó otro problema. No sé si se percatan ustedes, pero la elipse se sale del primer cuadrante. Y claro, te pones a pensar cómo yo puedo llegar a tener, bueno, aquí no se ve, pero sí se te da a pensar de que puedes tener recursos negativos o que puedas tener productividades negativas. Conceptualmente, ¿cómo podríamos interpretar eso? Y esa discusión está todavía pendiente. Lo que sí decíamos es, no puede darse que haya productividades negativas, recursos negativos, no tiene sentido. O tienes personal o no tienes personal, no tienes menos 5 personas. ¿Sí? Cosas de ese estilo. Entonces, claro, ahí es donde surge la idea. Fue una conversación, una discusión ahí con los chicos tesistas, un chico de otra tesis que se metió en la discusión con la tesista de este proyecto, y él nos dio la idea. Otro chico, un estudiante, nos da la idea de sacarle el logaritmo natural. Y, y básicamente hicimos muchísimas pruebas. No es que lo hayamos demostrado, pero sí lo probamos por simulación, si es que cabe la palabra, y no logramos que la elipse se salga del eje del primer cuadrante. Entonces nos convencimos de que el sacar logaritmos era una muy buena opción, y por eso inclusive el resultado que les mostré en la diapositiva anterior de los logaritmos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces con eso les quiero mostrar algunos resultados de lo que ya está hecho y de lo que esperamos salga, ¿no? Bien, aquí antes de continuar, la lista de indicadores de este libro de la profesora Alba Pérez de la Facultad de Economía y sus colaboradores, ¿no? De este proyecto serie en donde ellos proponen varios indicadores. Aquí les muestro algunos de los que podemos calcular en función de la información que tenemos y que es pública en la página web de la universidad. Uno puede encontrar algunas bases de datos y por lo tanto pudimos sacarlas. Cuando conversamos con el profesor que era en su momento director de tecnologías, nos dijo, esa información es pública y pueden usarla tranquilamente. Entonces, estos son indicadores que coinciden con la publicación de la profesora Alba Pérez que podemos calcular. En este caso les voy a mostrar la equidad de género, eh, o también podríamos llamarle índice de feminidad. Eh, en este libro de series se proponen 107 indicadores y los que podemos calcular son 9, ¿no? Son 9. Ya. Entonces, este índice de feminidad se define como el número de docentes mujeres respecto del total docentes de la facultad. Así de sencillo. No hay mucho que decir. Y claro, la idea es, no les voy a mostrar aquí, pero aplicarles a estos 9 indicadores que son justo esta lista, ¿no? Esta lista de indicadores que están acá. Y insisto, es una propuesta de indicadores que pretenden garantizar la calidad de una universidad, o de una facultad en este caso también, ¿no? Bien, bueno, algunos temas poquito descriptivos de este índice previamente, antes de mostrarle la implementación de la elipse envolvente. Estas son la tendencia de este índice en función de los periodos, ¿no? En general se ve que las facultades están aumentando el número de docentes mujeres respecto al total docentes. No sé si se logra ver aquí en la parte que estoy con el mouse, hay una línea punteada que está al 0,5, que diría que hay equidad total, ¿no? Que la mitad de hombres y mitad mujeres. Pero hay una facultad, como les decía, que predomina mujeres, ¿no? De un tiempo acá.
predominan las mujeres respecto a los hombres, ¿no? No, no tanto, pero sí predominan mujeres que hombres. Hay alguna facultad que en el tiempo, y es una marcada la tendencia creciente en el tiempo, ¿no? De cómo ha ido aumentando las mujeres. En general, parece que todas las facultades, salvo posiblemente esta, que sí llegó a un tope máximo, pero luego empezó a caer. Y ahora predominan los hombres, si es que cabe la palabra. Bueno, pero esto es netamente descriptivo, no, no. Aquí en este gráfico, para complementar la idea anterior, les voy mostrando la tendencia de las facultades. No sé si se logra ver, aquí hay una I, o sea, cómo empezó el índice, fue incrementándose, o sea, es la trayectoria en los distintos semestres, ¿no? Porque recuerden que el envolvente, ¿cuál es la idea? Si te puedes mover a la derecha en tus recursos, pero puedes o no aumentar en los resultados. En este caso, si es que se logra ver el mouse, por favor, estoy en el tercer recuadro, llegó un momento en que aumentó la cantidad de docentes totales, pero las mujeres se mantuvieron. O sea, a medida que aumentaron los docentes, la cantidad de mujeres se mantuvieron. En este segundo recuadro, estoy mostrando el mouse, ojalá se pueda ver, empiezan en una condición de total docentes y mujeres, cae, o sea, caen las dos, o sea, disminuye el total de docentes y también, obviamente, disminuye el total de docentes mujeres, pero luego empieza a crecer tanto docentes totales como docentes mujeres. Una tendencia bastante marcada, ¿no? Y así otros casos de los cuales se puede ir analizando este índice en el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es, como les digo, netamente descriptivo para ir viendo cómo empezaron las facultades desde el 2010 y cómo están hasta el 2022. Sí, en estos días estoy ya trabajando para fines de presentar ya finalmente, estamos actualizando hasta el semestre anterior para ya mostrar datos más actualizados hasta la fecha, ¿no? Bueno, aquí están los resultados, espero que se pueda observar. Este es la envolvente para el semestre inicial, que es del 2010-2011, ¿no? De ahí partimos. Y claro, como ven, hay una marcada tendencia creciente, es decir, mientras más docentes hay, más docentes mujeres hay en la correlación también es bastante alta, ¿no? Entonces, claro, aquí hay esta F6, que es la que está más abajo, pero ya se puede notar, bueno, yo le tengo un poco tapado, no sé si ahí quizás le bajé, tenía tapado con esto del zoom. La F15 es la que está más arriba, todas quedan ya envueltas, todas quedan envueltas. Por ejemplo, la F15 podría caer en el total de docentes mujeres, manteniendo el total de docentes, ¿no? O sea, son lo que estamos llamando con el grupo, estamos llamándole riesgos, ¿no? Riesgos de caer, manteniendo el total de docentes, pero eh, disminuyendo la cantidad de mujeres en este indicador. También podría aumentar la cantidad, el F15 estoy hablando, ¿no? Podría aumentar la cantidad de docentes totales, manteniendo la cantidad de docentes mujeres. O podría, manteniendo el total de docentes, aumentar la cantidad de docentes mujeres hacia arriba, ¿no? Nótese que ya la idea nuestra no es, como en el caso clásico, solamente ir a la derecha, perdón, ir a la izquierda o ir hacia arriba. Ya podemos ver que puede ir a la izquierda y hacia abajo también. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, claro, y puedes empezar a analizar, por ejemplo, entre facultades, ¿no? ¿Cómo está la condición de la F3 con la F20? Pues no están tan distantes, ¿no? Con una cantidad similar, más profesores totales tiene la F3 que la F20, pero la F20 tiene más mujeres que la F3. Y quizás en el tema de hacia dónde irse a la frontera eficiente, pues los dos no están tan difíciles de trabajar. Pero bueno, ya son temas de irlos conversando, analizando, etcétera, etcétera, ¿no? Ya la herramienta está lista. El siguiente que les quiero mostrar es al último semestre, es decir, el 21-22, semestre 21-22. Miren el F3 a dónde se movió. Cayó.
ocurrió que cayó. Y no solo cayó en el F3 aquí está a la altura del 3 punto algo, ¿no? Acá sigue en la misma altura del 3 punto algo, pero en el cantidad de mujeres cayó radicalmente. O sea, sí tuvo este riesgo que esta facultad tenía, como todas, ¿no? Caer manteniendo el total de docentes, ¿no es cierto? Y eso le pasó a la F3, cayó. Y ahora, de hecho, en el último semestre es el punto más alejado del resto, como que todas las demás fueron superándose no solo en la cantidad total de profesores, sino también en el índice de feminidad, pero este señor de aquí cayó y su índice es el más bajo de todos, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer algo con la F3. Miren, recuerden que acá arriba estaba en el primer semestre la F15, F9, y acá abajo está la F9 y por debajo está la F15. Lo interesante en esta envolvente es que ahora la F3 está marcando el paso, pero marcó el paso hacia abajo del índice, que no era de esperarse, es más bien lo que tú buscarías es que vayan todos para arriba, ¿no? Mejorando los índices. Pero en este caso la F3 provocó que se caiga. Y otra de las cosas que se logran, como les había dicho, es construir una banda de confianza o banda de verosimilitud confianza para esta envolvente. En este caso les muestro la banda de verosimilitud confianza o confianza al 95% clásico para la envolvente del último semestre. ¿Sí? Se logra construir un... ¿Cómo se logra esto? Recuerden que esto nace de la regresión lineal, ¿sí? Eh, Y claro, cuando tú lanzas un modelo de regresión lineal, siempre puedes construir la banda de confianza para la regresión. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se hace aquí? Simplemente se utiliza esa banda de confianza de la regresión y con eso se construyen todos los valores A, todos los valores B, bueno, mediante, no una simulación, pero sí una generación de valores entre la banda de confianza para el beta del X de la regresión lineal, y ya con eso cambia el A y el B. Como ya cambia el A y el B de la elipse, pues ya cambia la elipse como tal, ¿no? Y con eso ya tienes la envolvente eh, de, la banda de confianza del envolvente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la F3 inclusive está en el borde interno de esta banda de confianza, ¿no? O sea, con las justas cae dentro de estas bandas de confianza. ¿De acuerdo? Pues, y bueno, y aquí ya es cuestión de sentarse a discutir qué está pasando, qué no está pasando, ¿no? Por lo pronto ya la técnica está propuesta, estamos cumpliendo los objetivos que era cerrarle a la envolvente, incluir la endogeneidad de los datos, eh, y algo que está pendiente. Bueno, acá está, este me parece que es la banda para el promedio, claro, como yo tengo varios periodos, lo que hago es el índice promedio, ¿no? Entonces, en función de eso, también construyo la banda de confianza y bueno, aquí tal vez con el índice promedio la F3 no se aleja tanto del resto y el resto como que queda más centrado, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, por cierto, en el lado superior y derecho están los valores originales del índice, de los valores, pero no del índice, sino de los docentes, ¿no es cierto? Del total docentes y total docentes mujeres. Y en la parte de izquierda y derecha están los logaritmos, ¿no? Entonces, como se fijan, lo que les decía, no me salgo del primer cuadrante. Aquí está 4,7, ¿no? No me salí del primer cuadrante. Y acá está, bueno, 24 y pico, no es mucho problema. Pero ya no me salgo del primer cuadrante, que era el tema de negativos, ¿no? Con las envolventes. También solucionamos eso con los logaritmos. Bueno, aquí les muestro ya una visión general de todas las bandas para todos los semestres. Les incluí también lo que he llamado las trayectorias y están resaltadas la primera y el último semestre, ¿no? Por si acaso. Pero entonces ahí no sé si se puede ver algo, pero bueno, ya con el gráfico acá en vivo, en detalle, sí se puede ir viendo cómo ha ido moviéndose hacia la derecha y subiendo, ¿no? La envolvente en general. Y las facultades también con estas rectas que están ahí, veo el punto de dónde nacen y dónde están. Y todas tienden a mostrar que están en general creciendo en su recurso humano, pero también están creciendo en la cantidad de docentes mujeres.
Es decir, todas están caminando hacia una mejora del índice. Y eso lo veíamos con el primer gráfico que les mostraba la tendencia, ¿no? De cada dato. Y, y, y la que les está deteniendo en este ejercicio, porque fíjense, acá no sé si se logra ver la F6, empieza súper abajo la F6, pero tiene una tendencia muy marcada y termina adentro de la envolvente. Mientras que la F3 es la que les va como que deteniendo a todo el resto, ¿no? Porque esta F3, si bien creció en su número de docentes a lo que empezó, se ha mantenido en cuanto a la cantidad de mujeres. Entonces, claro, aquí tienes un elemento de ver qué está pasando con esta F3, porque todas tienen esta tendencia creciente, ¿no? A mejorar la cantidad de mujeres en este indicador que estamos analizando. Bien, pendientes, ya para ir terminando, no sé, Juan, cómo estoy con el tiempo, pero ya para ir terminando, es definir justo, bueno, cómo se sugeriría que una de estas unidades de MUs vaya mejorando su indicador. Pues aquí les muestro un esquema, ¿no? El punto de una facultad, digamos que es esta. Entonces lo que hago es simplemente trazar una paralela al eje A, una paralela al eje B, y encuentro los 4 puntos que serían los puntos de a dónde sería la tendencia a mejorar si es que caigo en la parte superior de la elipse, o tal vez a empeorar, ¿no es cierto? O sea, si caigo, ¿no? Si caigo. Porque recuerden, irme a la izquierda es caer en los recursos y caer hacia la parte de abajo es reducir los resultados. Entonces, por eso hablo de estos 2 puntos caer y estos 2 puntos mejorar. En todo caso, recuerden que es una ecuación y igual a mx más una constante. Tengo el punto óptimo que podría ser este, por ejemplo, de coordenadas v. Tengo el punto de la facultad o de la DMU en general, x, y, y, perdón. Y claro, resolviendo el sistema de ecuaciones, que es un sistema no lineal, pues tengo que al final resolver esta ecuación solita, que no es nada complicado con un buen optimizador. En eso ya está hecho también, está programado, pero todavía no los tengo los resultados. Y una vez que ya encuentro U, porque de aquí encuentro el U, ya encuentro el B. Entonces ya tengo este punto, para cualquiera de ellos, ¿no? Y al final voy a tener, la solución no es única. Entonces voy a tener ya los 4 puntos de riesgo, que le llamaríamos esto, sí, esa fue creo la palabra que decidimos darle, riesgos, o de oportunidades, que serían estos puntos de acá arriba. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Luis. Les pido a todos primero abrir sus micrófonos para un aplauso a Luis. Agradecerle por abrirnos la ronda de preguntas. Si hay preguntas, bueno, yo por molestar un poquito nomás, cuando hablaste del cociente de variables aleatorias, recordé Ujú. justamente la F de Fisher, ¿no? Es Nedecore, que debieron haber visto en un curso básico de estadística. Ahí se ve el cociente de dos variables aleatorias y su aplicación. Em, Luis, yo tengo una duda. ¿Por qué no te quedas con bueno, es cierto que construyes tu elipse, pero si tu elipse se te va a la parte negativa, ¿por qué la frontera no se trunca con la frontera de los ejes? Y simplemente sabes que no puedes pasar de ahí. ¿Por qué no intentaron truncar con los ejes? Sí, lo Ujú. probamos. De hecho, sabes que esto fue el proyecto de tesis de una de las chicas, y ya para que se gradúe y acabemos con esto, ya, porque si realmente es el tema también tiene que ser práctico, ¿no? Le íbamos a hacer así, cortarle no solo con el eje X abajo y con el eje Y a la izquierda y ya, pero se rompía el hecho de que, hey, tiene que envolverlos a todos. O sea, debemos lograr, no sé, ya no le hagamos elipse, hagámosle ovoide o óvalo. ¿Sí me explico? Sí, sí, pero Porque truncarle como que sí era una solución en su momento, pero nos daba esa cosita de que no es mejor. O sea, porque es mejor tener la vuelta completa, si cabe la palabra, que tenerlo por pedazos. mm,
Bueno, Y además recuerda el hecho de que tengo que buscar hasta dónde puedo crecer en recursos y hasta dónde podría caer aumentando recursos, ¿no? Esos 4 puntos que mostré al final. Y pero, claro, en algunos casos puedo caer a cero en el eje Y, manteniendo el eje X constante, lo cual, ¿qué sentido tiene? pero Algunas es, cosas era- discutimos. pero es lo que genera la región original, ¿no? Porque el movimiento, si lo estás viendo, bueno, se podría dar en cualquiera de los dos. Otra pregunta también es, me quedó un poco muy empírico la cuestión de la recta que pasa por el origen, de esa que simplemente lo que veo es que varías la pendiente de la recta, en donde encuentras el óptimo. Entonces, de ahí debe ser alguna función de optimización donde esa te está dando la dirección del gradiente, ¿no? Sí, o sea, a ver, si te refieres para encontrarle el óptimo, no, Ajá. no, a ver, la definición original en esta técnica de envolventes es desde el punto, ándate a la izquierda y encuentra la frontera. Ese es un punto de riesgo. Desde el punto, ándate hacia arriba de la frontera y ese del otro punto, ¿no es cierto? En principio queda como que ese triángulo y te toca buscarle, bueno, y diagonalmente hacia dónde me voy con la frontera. Entonces, ahí es donde entra una técnica que no es complicada de las metodologías de la investigación operativa justo para optimizar ese punto, ¿no? Y me parece que lo resuelven más con el tema del dual, más que con el problema lineal original. Lo resuelven Sería más con el dual. interesante, Belén, porque Sí, me sí, resulta es empírico. chévere y es chévere verlo, pero claro, nos queda a nosotros un poco la duda, ¿hacemos lo mismo? Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Hacemos lo mismo? Trazo la horizontal, trazo la vertical y le busco la óptima. O con esta de manteniendo la endogeneidad, porque recuerda que ese es el problema también que queremos tomarlo en cuenta, la tendencia, le hacemos más bien paralelas a los ejes. Y creo que optamos por esta respuesta de hagámosle paralelas a los ejes. Ya, porque otra pregunta sería, si tú estás intentando hacer el análisis de ese, ¿por qué no hacer una transformación que te quite la rotación a la elipse? Pero bueno, ahí el problema es cómo se transforman tu parte positiva, que es tu El región. negativo, ¿no? Porque ya le pones horizontal a la elipse y tienes negativo, positivo, y Es que ponte a ahí se interpretar muere la... eso. Ponte a no, interpretar eso, ¿no? sí, sí, la complejidad está más, Sí, o más sea, la solución concentrada. matemática puede ser muy buena, pero la facilidad de la interpretación es un poco lo Mm, que también hay que buscarle, ¿no? sí, Sí sí, hay, ¿cómo se llama? Parsimonia. Parsimonia es la palabra ahí. porque hay ocupar alguna técnica que te permita abrirte, como las técnicas cuando tiene datos cuantitativos, el famoso ACP, que te da esa especie de óvalo o esa elipse que tú tienes, ¿no? Verás, para el tema de Markowitz, como la variabilidad era tan grande, dijimos, hagámosle no sobre los datos originales, sino sobre las dos primeras componentes del principales. No se logra Ya, mucho. También fue hay mucho. mucho cuento que no les he hecho aquí, pero sí, en lugar de tomar los datos originales, haces de la CPI sobre las dos primeras componentes, trabajas, que en principio eran las de mayor inercia, pero no se lograba. Y además luego el tema de explicar qué Porque tiene significa el poca eje X, el eje representatividad, Y, se te complica. Perdón. poca representatividad. Además, o sea, recuerda que a veces, si bien tiene ciertos datos, pero la inercia explicada llega al 10%, 15%, entonces, ¿en qué medida realmente estás incluyendo el efecto, no? Entonces, te hace pensar mucho esos resultados. Dices, primero tienes el problema de la inercia explicada. ¿Crees que es suficiente? Sí, no, a lo mejor para ti sí es suficiente, a lo mejor no lo es. Y luego explica el envolvente, porque claro, aquí ya tengo la complejidad de explicar logaritmo de total docentes, logaritmo de total docentes mujeres. Pero bueno, me es fácil ponerle en los lados izquierdo y, perdón, derecho y arriba el valor real. Entonces, puedo manejarme con las dos escalas y es fácil interpretarlo. Pero ya en las componentes que a priori son también adimensionales, ¿cómo lo explico? Sí se me complicaba. Y con Markowitz se hacía peor todavía. Con Markowitz no valía. Buenas tardes, ¿podría hacer una pregunta?
Claro. Felicitaciones, Luis, por la charla. Eh, Entendí que Markowitz no utilizaron porque no daba resultados como medios esperados a la teoría de Markowitz. Sin embargo, entiendo que tu frontera eficiente con la elipse viene a ser la parte superior, porque, por ejemplo, F3 aparecía en la frontera, pero entendía que decías que no es una buena representación de ese F3, por lo que no tenía la cantidad de docentes mujeres como la tiene otras. La pregunta sería la siguiente. En Markowitz, cuando tú haces la combinación lineal de los puntos, la combinación lineal de esos puntos se te van apareciendo o se van acercando a la frontera. ¿Tendría la misma interpretación ahorita con la combinación lineal entre facultades, se podría decir? No sé si habría alguna posibilidad de hacer esa como combinación para que la representación de los puntos vaya a tu frontera, que en este caso es la elipse. Sí, Javier, lo que intentamos, no sé si lograste ver en alguno de los cuadros, intentamos agruparles a las facultades por áreas de conocimiento que se llaman. Creo que son 6 áreas de conocimiento en la universidad, para ver si es que pero claro, la pregunta primera era, ¿tomamos el total? ¿Tomamos promedios? Sí, de acuerdo. Ingeniería y ciencias estamos en la misma área del conocimiento, pero ¿en qué medida realmente somos parecidos? Entonces, agrupar así por algunos elementos no nos resultaba un poco fácil de entender y obviamente luego explicar. Y luego la complejidad de las agrupaciones. Y el tema de las combinaciones lineales, sí, también nos quedó pendiente, pero no, decidimos no abordarlo porque cuando vimos los indicadores que esta profesora Alba Pérez, me equivoco, no sé si es economista realmente, perdón, Albita, si es que no doy tu título, con su grupo en seria proponen, los indicadores son bien sencillos también, ¿no? Súper fáciles de entender. Entonces, también por ahí descartamos esa opción de hacer combinaciones lineales, tanto en productos, perdón, en recursos como en resultados. Y decidimos, no, vámonos nada más por... Siempre hay que tener unas limitantes. Recuerde que también la chica tenía que graduarse, nosotros teníamos que presentar los resultados y entonces vamos poniendo limitantes. Pero claro, esa podría ser una buena opción de ir viendo, bueno, ¿cómo logro ahora sí una combinación lineal? Por ejemplo, toda la universidad, una combinación lineal de todos los docentes con una combinación lineal de todas las docentes mujeres. Y calculo no solo el indicador facultad por facultad, sino el indicador universidad en el tiempo, por ejemplo. Hay varias cositas que se pueden plantear ahí. Y sí, están pendientes también, ¿no? Gracias, Luis. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Javier. Espero haberle comentado su pregunta. Buenos, ¿más preguntas? Sí, profe, yo tengo una. Dime. Ricardo, qué gusto Sí, sí, saludarte. ¿qué tal, profe? Felicitaciones por la charla, está súper interesante. Tenía una inquietud, por ejemplo, cuando hacen la regresión y, por ejemplo, hay outliers, que sí me parece que presentaron ahí en una diapositiva. ¿Qué pasa cuando no pueden encerrar en la envolvente, en este caso, en la elipse? Y también cuando aplican, por ejemplo, el logaritmo, y si hay valores pequeños, no se va a ser mucho más pequeños y si van a pasar del cuadrante. Y no sé si de pronto con regresión, o no sé si también de pronto probaron, em, por ejemplo, modelos multinivel para meter algún tipo de error aleatorio y considerar ahí niveles, no sé. Eso por ese lado. Y también otra pregunta, no sé si de pronto también los indicadores que crearon van a ser de pronto comparables en el tiempo después. Esa es otra pregunta. Eso, profe. Gracias, Ricardo. A ver, el tema ahí es evaluar la tendencia, o sea, incluir en este modelo la tendencia de los datos. En el tema empresarial, eh, a priori es de pensar de que más recursos, más producción, más resultados, o sea, y a priori también deberías tener una tendencia proporcional. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué tal si le ponemos un spleen 3D y alguna cosa así, pero para,
para modelar no solo tendencias lineales, lo que vos dices, claro, por ejemplo, te estoy mostrando, no sé si le ves, el F3 es la que jala, perdonen la palabra, pero en el léxico le decimos así, jala la tendencia hacia abajo, ¿no? Y claro, va a haber este efecto, claro, pero ¿cuál es la idea? En conjunto, ¿cómo está? Porque como te digo, a priori la idea es más recursos, más resultados. A priori también proporcional. Sí, sería interesante si es que se presenta algún caso en el que la tendencia ya no es lineal. ¿Cómo construir una envolvente en la que, por ejemplo, la tendencia sea cuadrática? ¿No? Entonces, ¿cómo le metemos ahí? Claro, sí lo discutimos en el grupo alguna vez, pero claro, hey, ese es otro problema. Nuestra limitación es esta de acá. Pero sí, como bien dice Ricardo, el efecto de los outliers puede ser matador en ese sentido, de que hace que la tendencia cambie de sentido. De hecho, aquí mismo te estoy mostrando, si le ves bien, hay una tendencia más bien logarítmica, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo le incluimos esa tendencia logarítmica? Por justo el efecto del outlier. Ahora, recuerda que cuando tienes datos usualmente atípicos, las transformaciones tipo Box-Cox en general, en particular dentro de estas transformaciones, la logaritmo, ya sí logran buenas simetrizaciones de la distribución de la data. Entonces ya el tema de los outliers muchas veces, no siempre, al hacerles estas transformaciones Box-Cox ya logran mitigar el potencial efecto de estos atípicos, ¿no? Atípicos outliers. De hecho, sí, bueno, en algunos casos hay unos modelos que te obligan a trabajar con el doble logaritmo, ¿no? Log-log, justamente para mitigar el efecto outlier que tienes. Pero como te decía, en los varios ejercicios que hicimos, sí, por aquí hay uno de logaritmo negativo. Déjame ver si lo encuentro. Creo que sí, aquí hay uno, mira. O sea, pero es logaritmo negativo. Y menos uno en negativo te está hablando de que es un valor bien pequeñito, ¿no? Pero sigue siendo positivo. Pues ya tenemos el como tal, ¿no? Porque fíjate, es justo la F6, es del 1, ¿no? Es del 1. Tenía una profesora docente, ¿sí? Pero lo interesante es que encuadras en el positivo a los valores como tal, ¿no? Pero claro, en logaritmo sí, sí se te va a negativo también. Respecto a multinivel, no lo pensamos porque no había mucho por ese lado, ¿no? Pero sí en estos modelos de, ¿cómo se llaman? Modelos generales adaptativos, claro, eso sí, pero repito, estos modelos generales adaptativos bajo el supuesto de que hay alguna tendencia no necesariamente lineal. Pero claro, predominantemente nuestro dato era este que te digo, ¿no? Más recursos, más producción proporcional. Y eso te habla de tendencias lineales, ¿no? Ricardo, no sé si por ahí Sí, sí, contesté. profe, también algo que justo estaba pensando, no sé, me vino la idea viendo la elipse como el algoritmo de Cummings, que toma el punto medio y va calculando las distancias y forma, por ejemplo, hay una elipse, luego en el otro grupo y algo así, no sé, también, no sé si de pronto... Sí, el lío, eh, el lío del K-medias, el lío del K-medias, Ricardo, es que si tú le dices, hazme 10 grupos, los 10 primeros grupos iniciales que toma es aleatorio. claro, Y hay más de un ejemplo mostrado que si vuelves a correr con los mismos datos y le vuelves a hacer 10 grupos, siempre te sale otras agrupaciones. Entonces, ese Cummings tiene ese pequeño problema que sí, va ajustando distancias y generando grupos, pero el hecho de que el primer punto que toma es con esta característica aleatoria, hace que si vuelves a correr con los mismos datos, el mismo computador, el mismo software, te salen otros resultados. Entonces, no creo que, o al menos ahorita no se me ocurre cómo aplicar aquí esa técnica de agrupamiento, porque yo no buscaba agrupar, buscaba, recuerda, incluir la endogeneidad, no solo envolverles por la parte de arriba como el método clásico, sino también por la parte de abajo. Ese era un poco el objetivo, más que agrupar. claro, ahí no sé también,
se podría de pronto hacer un modelo de como de programación lineal y tratar de ver la envolvente más bien convexa de los puntos y tratar de minimizar ahí alguna O función sea, objetiva. como te digo, sí, el método clásico finalmente hace eso, pero solamente busca la parte superior. No se preocupan de cerrarle a este envolvente convexa. ¿Sí? No se preocupan de eso. Siempre Claro, ahí en se podría la... ver el dual todo caso. Sí, tal vez si le haces lo mismo, pero por el otro lado logras cerrarle, ¿no? Y empiezas, en lugar de construir una elipse, construyes un poliedro óptimo, ¿no? Uniendo puntos extremos, alguna cosa así. Pues sí, a lo mejor sí funciona. Sí, porque es una forma de ver también la parte de mínimos cuadrados se puede resolver también con programación lineal, entonces quizá también por ese lado se pueda como hacer una equivalencia, me Sí, imagino. sí, sí, varias herramientas para lograr lo mismo pueden ser útiles, ¿no? Sí, profe, esas eran mis preguntas y quizá unas opiniones y igual Chévere. felicitándole por por el trabajo todo con los chicos también. Muchas gracias. Muchas Ya, gracias. profe. ¿Más preguntas? Yo tengo una preguntita. Yasmina, buenas tardes. ¿Cómo Dale. estás, Luis? Buenas tardes, felicitaciones por el trabajo. Y bueno, importante mencionar que es con estudiantes también y con docentes, ¿no? Eso es muy bueno de destacar. Quería hacerte No, una sí, consulta. perdón que te corte. O sea, el aporte de los estudiantes en este proyecto fue muy valioso. Logramos conseguir un espacio que nos prestaron para trabajar justo en esto y claro, otros tesistas trabajando en sus temas nos escuchaban discutir con la tesista de este proyecto y se metían en la colada y aportaban y discutíamos. Y es muy valioso el compartir con chicos en un proyecto de investigación en el que, ojo, el profesor no lo sabe todo, ¿no? Entonces, escuchar las opiniones de los jóvenes, que inclusive están más frescos en temas más teóricos, es más valioso todavía. Perdón, Yasmina, el comentario. Claro, no, eso es algo muy chévere de este tipo de proyectos. Sí, entonces yo más quería un poquito, bueno, ya felicitándote en eso y ya quería irme un poquito fuera ya de las matemáticas, ¿no? Porque ya tenemos unos resultados, ya tenemos indicadores y tenemos una manera de analizar esos datos. Entonces, ¿cómo le ves tú el tema de visualizar esos datos en la universidad con los respectivos entes para que se pueda ir mejorando cada una de las facultades, ¿no? Por ejemplo, ahí, bueno, ya sabemos que esa parte, qué facultad creen que es la, la que se sale fuera No del lo digas, no lo digas, todos no lo sabemos, digas. no lo digo, pero todos sabemos, ¿no es cierto? Entonces, que se vaya evidenciando estas cosas, ¿no es cierto? Que se vaya mejorando, que en este caso que la matemática nos sirva internamente en nuestra universidad para mejorar las facultades. Entonces, ¿cómo le ves tú el tema de generar esos espacios, de ir discutiendo cada uno de estos indicadores con los respectivos entes? Esa era un poco mi pregunta, Luis. Verás, primero cuando estábamos viendo ya, bueno, ya la aplicación sí la sabíamos, y entonces nos metes en el lío de, bueno, ¿y qué indicadores vamos a analizar, ¿no es cierto? Entonces, claro, la primera pregunta fue llamarles a uno de nuestros chicos egresados matemático que está trabajando en el Senacid y decirle, oye, ¿cómo está el tema de la evaluación? Y no sé qué, ¿no es cierto? Y hasta que nos haga el contacto con la persona precisa, pues apareció esta publicación con Alba Pérez por alguna conversación de alguna cosa que nos encontramos en la cafetería. Entonces, y ella dijo, yo tengo el libro que no sé qué, le digo, préstame por favor para revisarlo y eso. Y claro, vimos los indicadores que CEDIA, porque es un documento CEDIA, propone para evaluación de indicadores de la calidad académica. Y también conversamos con el director de TICS, qué datos nos puedes ofrecer. El tema de indicadores económicos ya no alcanzamos a ponerlo porque cuando fuimos con el equipo de profesores, Franz y René, hablamos con la directora financiera y fíjate que nos reciben bien. Cuando ven que la cosa es interesante, nos reciben bien. Y ella estuvo a 2 días de darnos toda la información. Me parece que se enfermó y luego se jubiló, alguna cosa así, y ya quedó trunco en la entrega de información. Entonces, claro, pero en todo caso, la idea es que los matemáticos en la universidad, poquito a poquito, ya nos estamos dando a conocer, ya saben que sí servimos para algo, no solamente para hacer, perdón, barritas y pastelitos, sino que el tema de generar modelos en la universidad sí hay bastante.
Y todo es cuestión de irnos mostrando. Por ejemplo, el tema de elementos finitos, que yo no sé de ese tema, algo más allá de lo que estudiamos en la universidad, el tema de elementos finitos. En la Facultad de Odontología lo están usando ya en varios proyectos de investigación y están interesados en conocer cómo es eso de los elementos finitos. Entonces, en la medida en que nos quedemos encerrados y sigamos, no sé si digo alguna barrabasada, pero si sigamos creyendo que la matemática es así y así tiene que hacerse, y no nos abramos, no, Yasmina, ahí sí seguiremos encerrados en nuestras cuatro paredes, mientras que la idea es ir y conversar con todas las facultades, reuniéndonos con otros investigadores. Perdón que me ponga de ejemplo otra vez. Ahorita tenemos un proyecto con los ingenieros químicos, analizar datos de gases de efecto invernadero. Entonces, fíjate, la idea es irnos mostrando, ¿no? Irnos trabajando con otras. Sí tenemos amigos en todas las facultades, y ¿por qué no en algún momento decirles, oye, ¿qué estás haciendo? Y ver cómo nos podemos meter. Me parece que por ahí es el tema. Mostrándonos a los colegas investigadores de otras facultades, viendo qué proyectos están planteando ellos y la parte matemática, cómo le están abordando. Modelos para fluidos, tenemos gente que sabe de fluidos y ¿por qué no estamos metidos en esos modelos? No estamos metidos en esos proyectos. Entonces, claro, ahí te quedas un poco, hey, ¿por qué seguimos encerrados? Y ojo, no es de ahora, ¿no? Creo que los matemáticos, desde que existimos, estamos bien encerrados. Y si no nos llaman para decirme, oye Luis, dame haciendo una nova, pues no nos movemos, ¿no? Creo que sí hace falta una política general, y no es de ahora, por favor. Creo que ha sido de siempre, de irnos mostrando hacia afuera. En la medida en que formemos a nuestros chicos, no solo, sí, fundamentalmente las partes conceptuales, teóricas, en el que sepan demostrar cosas, sí, eso está perfecto, porque cuando estás frente a un gerente tienes que demostrarle que lo que hiciste está correcto y va a solucionar los problemas de la empresa. Y eso es tema de demostrar también, pero también hay que el saber ser y el saber ser, me parece que son elementos importantes. En mi opinión, Yasmina. Gracias tu pregunta, más bien. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, les pido por favor abrir sus micrófonos. Un aplauso a Liz. Muchísimas gracias, Luis. Te agradecemos mucho. Recordarles que el profesor Pablo Bueno de la Universidad de Barcelona nos visitará el día miércoles 20 del mes de marzo a las 11 de la mañana para la conferencia ¿Cuántas dimensiones tiene el espacio-tiempo? La misma será en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Química, de manera presencial. Les esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias a ustedes Buena también, tarde. mucho gusto. Chao, Gracias. chao. Cuídense mucho. Chao.